Muy bien, el plan, ¿no? El plan que tenemos en la tarde de hoy de este webinar vamos a introducir la temática en la cual nos encontramos. Hablaremos, siempre que hablamos de tarificación en seguros de vida, directa o indirectamente tenemos que hablar del concepto clave que sustenta su cálculo, ¿no? Que son las tablas de mortalidad. Veremos qué es esto de las tablas de mortalidad que nos afecta transversalmente a todos los países. Da igual de el país donde nos escuchéis, que el concepto de tablas de mortalidad sí o sí va a estar vigente en vuestro país. El punto 3 hablaremos de las variables tradicionales en las cuales se sustentaba y se sustenta el seguro de vida. Y en la punto 4 destinaremos una pequeña apartado a estas nuevas variables que están surgiendo en el apartado de tarificación y que veremos algún ejemplo en términos numéricos, ¿no? Por lo tanto, especial interés tienen los puntos 3 y 4. Desde el punto de vista el 3 desde el punto de vista tradicional y el punto 4 hablaremos de una de esas nuevas variables que se están incorporando al cálculo de tarificación. Y por último, pues bueno, sintetizaremos cada una de las conclusiones que iremos abordando. Desde el punto de vista de tarificación, porque tarificación o pricing, este concepto, esta palabra es utilizada y es muy conocida, pero siempre y cuando estés trabajando en el sector asegurador. Si no estás trabajando en el sector asegurador, probablemente no la conozcas. Y la tarificación o el pricing no es más que, fijaros, la traducción directa, la fijación del precio. Es decir, todos los productos, da igual sea de seguros, no sé, de cualquier tipología de producto, del supermercado, todos tienen una política de pricing. Esa política de pricing lo que hace es que el producto sea rentable desde el punto de vista económico. Da igual sea de seguros, da igual sea una botella de agua, da igual sea una pieza de fruta, da igual sea un producto financiero, una prenda de ropa, tiene que ser financieramente rentable para la empresa que lo genera y para la empresa que lo comercializa, ¿no? Por lo tanto, toda esa fijación del precio, es decir, cómo llegamos al precio final que el consumidor paga, todo ese proceso se denominaría proceso de tarificación o de pricing. Más concretamente, ya aterrizando a nuestro sector asegurador, en el seguros de vida, en el cual vamos a abordar el webinar de la tarde de hoy, intervienen factores clave, ¿no? Porque el título se llama factores clave en la tarificación o variables clave en la tarificación de seguros de vida. Pues tenemos factores como el capital o suma asegurada, es decir, cuál es la exposición al riesgo. Imaginemos, ¿no? Que pues yo tengo una familia y, pues bueno, en caso de pérdida por algún problema, en caso de fallecimiento, lógicamente, nunca deseamos que acontezca ese suceso, pero es un suceso aleatorio e incierto y por lo tanto en cualquier momento puede ocurrir. Estamos susceptibles, estamos expuestos al riesgo de ese acontecimiento y por lo tanto, imaginemos, ¿no? Que queremos cubrir ante la pérdida, en este caso mi pérdida, queremos cubrir a mi familia, pues bueno, de esa pérdida de ingresos futuro. Por lo tanto, me voy al mercado asegurador y contrato un producto. Pues bueno, ¿cuánto es la suma asegurada? ¿Cuánto valgo yo como persona? Desde el punto de vista tangible, desde el punto de vista económico. Lógicamente es un acontecimiento intangible, una persona no tiene valor, pero lo más próximo a lo que pueda denominarse un valor económico. Pues bueno, imaginemos, ¿no? $100.000, $200.000, $300.000, pues bueno, dependiendo un poco de la persona y el nivel de ingresos que tenga. Lógicamente va a depender, la variable que también incluye es la variable sexo. ¿Por qué la variable sexo? Porque el sexo es un factor determinante claramente en la tarificación de los seguros de vida. Para gran parte de las edades, las mujeres tienen la mitad de fallecimiento, de probabilidad de fallecimiento de los hombres. Te coges una edad, por ejemplo, 40, 50, 60 años, te vas a la tabla de mortalidad, que ahora veremos, y te vas a la probabilidad de que una mujer de esa edad fallezca, pues es aproximadamente la mitad, que lo siento por ellos, pero biométricamente es así, es la mitad de probabilidad que la de la mujer. Es decir, la mujer es la mitad que la del hombre. Por lo tanto, el sexo es una variable tremendamente importante. Lógicamente, la edad también lo es, con excepción de los 0 años y la edad de 1 año, la mortalidad es creciente en función de vas alcanzando
las edades. Lógicamente, una persona de 60 años tiene una probabilidad de fallecimiento mayor que una persona de 50 años, por el propio paso biológico, el propio proceso natural de envejecimiento, ¿no? Por lo tanto, la edad también es una variable clave en la tarificación de los seguros de vida. Luego son variables ya más que se pueden controlar menos y dependen un poco más de cada compañía de seguros, que son los gastos internos y los gastos externos. Es decir, cuánto dinero tengo que destinar de la prima para cubrir los gastos internos, es decir, pues un 20, un 30%, y cuánto dinero tengo que destinar para cubrir los gastos externos. ¿Cuáles son los gastos externos? Por los gastos de comercialización del producto. Los gastos internos irían destinados para cubrir por los sueldos y salarios, la seguridad social de los trabajadores, las instalaciones, los equipos informáticos, el mobiliario, toda esa parte iría destinados a cubrir. Todo eso, lógicamente, lo tiene que pagar el cliente, ¿no? Lo mismo que si se hace una prenda de ropa, el transporte, la maquinaria que genera la ropa, el material, todo eso tiene que pagarlo el consumidor final. Pues lo mismo en los seguros, ¿no? Estas cuatro variables, realmente las importantes, no las importantes, sino las más conocidas y las que más realmente vienen en las tablas de mortalidad, es el sexo y la edad. Luego el capital y los gastos, pues depende de el cliente final cuánto capital quiera y los gastos depende de la compañía. Pero sobre todas las compañías de seguros, todas juegan con el mismo sexo y la misma edad. Y luego tenemos una nueva variable que es nuevo, que es a nivel económico definir el nivel de renta. Y la mortalidad no es igual en todos los niveles de renta. Hemos descubierto, ahora hablaremos de ello más adelante, que la mortalidad no es uniforme. Lógicamente, los ricos tienen menos mortalidad que los pobres, ¿no? Los que menos renta tienen más probabilidad de que fallecer que los ricos o los que más recursos tienen. Esto a priori es lógico, pero no se ha cuantificado económicamente. Es decir, oye, conozco, tiene toda la lógica, pero en términos monetarios, pues hay que traducirlo, ¿no? A números. Nosotros lo hemos hecho y lo traemos en el día de hoy. Hablando un poco de contextualizar y para tarificar la tabla de mortalidad no es más que un conjunto de indicadores básicamente conocidos, ¿no? O llamados de funciones biométricas. De hecho, se estudia la biometría actuarial, más concretamente, estudia toda esta parte de fenómenos, que no es más que son funciones, valores, indicadores que están entre dos variables, en función de la edad y en función del sexo. Para cada edad tienes un indicador económico y para cada sexo tienes un indicador económico. Y a su vez, tú tienes para cada edad y cada sexo y para cada edad y cada sexo. Es decir, en un ejemplo que veis ahí, por ejemplo, para la edad de 65 años, la primera columna que se llama la Q de X, la famosa en tablas de mortalidad, pues esta Q de X significa es la probabilidad de que una persona de edad 65 no alcance los 66 años, es decir, no alcance un año más. Pues, como podéis ver, es un 1%, es decir, una de cada 100 personas de 65 años, pues fallece, no alcanza la edad de 66 años. Esto yo creo que los datos son para los hombres. Los datos son, bueno, en este caso de España, pero todos los países en los cuales me estáis escuchando vais a tener las vuestras propias, deberíais de tener vuestras propias tablas de mortalidad. La columna 3, pues por ejemplo, nos está hablando, es el complementario, la probabilidad de supervivencia, y distintas otras columnas, pues que bueno, vemos en el máster sí que lo vemos más detenidamente, pero bueno, así más famosa, pues vemos la última, la E de 0 que estáis pudiendo ver, básicamente es la esperanza de vida. La primera, el primer valor, 80,45, pues es la esperanza de vida al nacer, ¿no? Es decir, un hombre, creo que es de hombres, no estoy ahora muy seguro, un hombre recién nace en España hoy, pues tiene de media una esperanza de vida de 80 años, ¿vale? Eso es una tabla de mortalidad. Me recoge la incidencia de la mortalidad en un colectivo, ¿vale? En este caso, por edades, filas y por columnas tienes los indicadores económicos. Todo ello para hombres y lo mismo tendremos una tabla para mujeres. Todas estas tablas se construyen siguiendo un principio de homogeneidad. Significa que los individuos que están en esta tabla comparten una serie de características. Por ejemplo, comparten la edad, el sexo,
comparten la zona geográfica donde están. No es lo mismo una tabla de mortalidad para España, lo mismo para Perú, lo mismo para Colombia. Es decir, no es lo mismo, cada país tiene su propia tabla de mortalidad. ¿Por qué? Porque tiene una homogeneidad. El país español no es el mismo que el país el colombiano. Es decir, son dos países distintos por distintas razones y por lo tanto las personas que viven dentro de Colombia son, por término medio, más homogéneas entre ellas que las personas que viven en España. ¿Vale? Por lo tanto, tienen que tener ciertas características de homogeneidad. Lo mismo también dentro de una compañía de seguros. ¿Vale? Por lo tanto, tabla de mortalidad, por resumir, son indicadores económicos que miden la incidencia de la mortalidad en un colectivo. ¿Cómo sé la fuerza de la mortalidad? ¿Cómo es por edad y por sexo? Y esta tabla de mortalidad pues tienen unos ciertos indicadores, es decir, tienen unas ciertas características propias de una homogeneidad, ¿no? Entonces, pues bueno, conocidas ya las tablas de mortalidad, ahí las tenéis en escala logarítmica, es un poco más complicado en escala logarítmica, lo que significa es que para la edad de 0 años que estoy marcando, veis, hombres a la izquierda, mujeres a la derecha, pues a la edad de 0 años, pues es verdad que hay una mortalidad intensa, porque está la mortalidad, la llamada mortalidad infantil con 0 años, pero luego ya prácticamente en los primeros, el eje lo tenéis en la parte de arriba, a 3, 6, 9, 12, y no es hasta a lo mejor 36, 38 años a partir del cual empieza ya a crecer de manera considerable. Y ahí tenéis las tablas de mortalidad por colores, el azul es para la población general, en este caso para la población española, y luego la mortalidad para la población asegurada, es decir, aquellos que están asegurados. Pues lógicamente, como veis, la mortalidad es más baja para los que están asegurados en fallecimiento y más aún para los que están asegurados en rentas, ¿no? Esto, pues bueno, son los datos y cuanto el logaritmo es más negativo, es más bajo, por lo tanto la Q de X, la mortalidad, es más baja. Y como podéis ver, crece con la edad. Bueno, va subiendo la edad y la mortalidad va tendiendo, ¿veis? En las edades cercanas a 90 años va tendiendo a cero. ¿Vale? Va tendiendo a cero y ahí la mortalidad es más intensa, ¿no? Bueno, pues estas son las tablas de mortalidad. Aunque parezca que no, creerme que difieren, las de las mujeres más, la de la derecha es más aplanada y por lo tanto la mortalidad es más baja para prácticamente todas las edades, incluida la de cero. ¿eh? La de cero también, aunque parezca que no, también es más baja, sobre todo la de la población general. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver las variables tradicionales. ¿Qué variables se han utilizado tradicionalmente en el cálculo de seguros de vida? Pues lo hemos hablado, la edad y el sexo, ¿no? Por edades y por sexo. Y variables que dependían tanto de la elección del cliente o de la compañía de seguros. Ahí teníamos el capital y los gastos internos. Vamos ahora a poner en práctica ese cálculo para tarificar productos de seguros de vida. Y hay que distinguir entre un seguro de vida a riesgo, donde la cobertura es el de fallecimiento, o un seguro de vida ahorro, donde la cobertura es la de la supervivencia. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, vamos a solo tarificar, poner precio al seguro de vida riesgo. Y ahí tenemos la cobertura de fallecimiento. Vale. Entonces, ¿cómo calculamos el precio en un seguro de vida a riesgo? ¿Qué es un producto de vida a riesgo? Pues es el que os he comentado antes, que en caso de que yo fallezca, los beneficiarios percibirán, mis beneficiarios, pues mi pareja y mis hijos percibirán un importe, 100, 200, 300 mil dólares, euros, la moneda que sea. ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos ese precio? Pues bueno, básicamente la prima pura, es decir, la prima pura, la prima de riesgo, no es más que esa Q de X que hemos visto en la tabla de mortalidad que mide la probabilidad de que una persona de edad X no alcance la edad X más 1, que si recordáis era 1 por cada 100 en los 65 años, pues es ese valor por el capital en riesgo o por la suma asegurada que elija el cliente. Como es un producto, lógicamente, a mayor capital elige el cliente, la prima, el importe que tiene que pagar, va a ser más elevado, lógicamente. ¿no? Muy bien, luego, dado que tampoco disponemos de excesivo tiempo, tenemos la prima de inventario. La prima de inventario es la prima pura y solo se le añaden los gastos internos. Vamos a dejar un poco ahí en stand-by porque no sería objeto con profundidad en este webinar. Pero sí la prima comercial. La prima comercial es la prima pura en el numerador, es decir, esta prima que acabamos de ver, esta prima pura, Q de X por el capital,
pues esto lo ponemos en el numerador, y en el denominador 1 menos el porcentaje de gastos que tiene la empresa, gastos internos, más los gastos externos. ¿Vale? Entonces ahí, bueno, ¿cómo se eleva, cómo se incluye esa parte dentro de las primas? Pues 1 menos los gastos de administración menos los gastos de adquisición. Y lo último que nos quedaría sería añadir más los impuestos. ¿Vale? Los impuestos que todos los países tenemos, pues bueno, se añadirían al final de la prima comercial. Y la prima de recibo es lo que paga el cliente. Vamos allá con un ejemplo. No hay, parece esto muy complicado, pero no hay mejor manera que verlo con un ejemplo. Vamos a suponer un ejemplo de vida riesgo. Vamos a obtener la prima de recibo, es decir, lo que paga de verdad el cliente, de una persona de 40 años en un capital de 125.000 euros, es decir, en caso de que fallezca entre los 40 y los 41 años, sus beneficiarios percibirán 125.000. Suponiendo, es una hipótesis ahora, que los gastos de administración sean un 10%, es decir, los gastos internos, y los gastos por comercialización del producto un 20%, suponiendo unos impuestos que me los he inventado de 22 euros, cada país, me los he inventado porque cada país tiene sus propios impuestos, y si me centro en un país, pues el resto pues no va a aplicar en el resto. Por lo tanto, pongo unos gastos generales y ya estaría, unos impuestos generales y ya estaría. Nos vamos ahora, lo primero que necesitamos es irnos a la Q, en este caso, pues a la tabla. He utilizado la tabla española, pero si nos vamos a la tabla de Perú, de Colombia, de Chile, a cualquier tabla de mortalidad, será exactamente igual con otros valores. Nos hemos ido a la tabla de mortalidad y vemos que la probabilidad de que una persona de edad 40 no alcance la edad 41 es del 1,38, es decir, del 0,00138. Es decir, una de cada 1.000 personas con 40 años fallece. Un poquito más. ¿Vale? Pues bueno, calculamos, ¿no? Esta prima es la probabilidad por el capital que ha elegido el cliente, 125.000 euros. Pues son 173 euros. ¿Vale? ¿Cómo calculamos el resto de primas? Pues en esa filosofía. Fijaros, en el numerador olvidamos un poco de la prima de inventario, la prima comercial, en el numerador lo mismo, la prima pura, esos 173 euros, aunque nosotros ponemos toda la expresión, dividido entre 1 menos 0,12, menos 0,12, menos 0,10, ¿no? He puesto 0, he puesto 0,12 aquí. Bueno, el cálculo lo habré hecho con 0,12, por lo tanto aquí los gastos me he equivocado, es un 12%. Bueno, es un ejemplo, simplemente hay que hacer los números y cada compañía tendrá sus propios gastos. Pues 1 menos 0,12 menos 0,20. Es decir, la prima de riesgo eran 173 euros, pero si le incluimos los gastos internos de la empresa, de la compañía de seguros, y los gastos externos, nos vamos hasta 255, que sumados a los 22 euros de impuestos, suponen la prima PR, que significaría la prima de recibo, lo que paga de verdad el cliente. 277 euros. ¿Vale? Yo creo que hasta aquí ya os animo a realizar preguntas, a lanzaros. Es un tema súper interesante. Es verdad que estamos viendo en un webinar que llevamos 22, 23 minutos, estamos viendo lo que probablemente sea una asignatura de 60 horas. Es verdad que se pueden ver muchas más cosas en la asignatura de 60 horas, pero más o menos esta sería una parte de ella. Muy bien, ya interiorizado, en el cual partimos la prima pura, serían 173 euros, le añadimos los gastos internos y externos, 255, nos iremos hasta 255, que sumados a nuestros queridos impuestos es 277. Eso es lo que paga de verdad el cliente. ¿Vale? Muy bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, hay que tener en cuenta la situación actual del sector. Primero de todo, en Europa se prohíbe discriminar, se prohíbe utilizar el sexo para discriminar primas en seguros de vida. En muchos países latinoamericanos no es así. Es verdad que sí. Bueno, aquí no voy a entrar porque voy a abrir un melón que no es más largo, pero bueno, por resumir, en Europa no se puede utilizar el sexo en los seguros de vida. Es decir, un hombre y una mujer de la misma edad, que viven en la misma ciudad, que todos son iguales, excepto el sexo, ambos pagan lo mismo. Es verdad que se hace por el principio de igualdad, aunque, bueno, en este caso creo que en este tipo de productos las mujeres salen desfavorecidas, porque la mujer tiene, hemos dicho, la mitad de probabilidad de fallecer. Por lo tanto, la prima que pagaría la mujer, el precio, sería la mitad, porque es lineal. Es la probabilidad por el capital. Por lo tanto, la mitad de probabilidad, la mitad de precio. Pero bueno,
Al final en Europa se ha tomado esa decisión a nivel europeo, pues yo no voy a desmentir ni voy a entrar en conflicto en ello. En muchos países, lógicamente latinoamericanos, esto no ocurre. Y luego la edad como único factor discriminador. Es decir, vienen dos personas de 20 años, una persona que, bueno, con muchísimas razones, con perfiles completamente distintos, de otra de 20 años, un hombre y una mujer de 20 años, completamente distintos, y ambos pagan el mismo importe, porque la edad es el único factor discriminador. Es verdad que si tú tienes 20 años contra 50, sí que el de 50 va a pagar más. Sí es un factor discriminador la edad, pero ni el sexo ni otras variables. Entonces, claro, nuestro objetivo, ¿cuál ha sido? Pues bueno, estudiar el uso de variables menos subjetivas. Muchas veces se preguntaba si tú fumas, si tú bebes. Cuando vas a contratar un seguro, nadie fuma, nadie bebe, todo el mundo, claro, cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú fumas mucho? ¿Tú bebes mucho? Normalmente la gente siempre dice que fuma menos de lo que realmente fuma o bebe menos de lo que realmente bebe. ¿Haces deporte? Todos los días. Yo salgo a correr todos los días. Y luego, pues no hace... Es decir, son variables que se llaman subjetivas, que son variables que se llaman declarativas. Significa de que yo no me las puedo creer. Necesito una evidencia empírica. Por lo tanto, el objetivo es buscamos otro tipo de perfiles más homogéneos, otro tipo de variables en las cuales el asegurado no me va a mentir tanto, digámoslo así para que lo entendáis. Por ejemplo, la zona de donde vives. Cuando tú le preguntas la zona de donde vives, pues lógicamente te va a, no sé, proporcionar en el DNI o en su tarjeta, vas a saber exactamente dónde vive. Pues el área donde vive tiene un nivel de renta. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues hemos cogido el ejemplo en España, pero luego puede ser lo mismo para cualquier país. Lo que hemos hecho es, hemos cogido España, la hemos dividido en 4 grupos de renta, y los hemos ordenado, ¿no? Hemos cogido en España, hay 36.000 zonas geográficas que llamamos secciones censales, y esas 36.000 zonas las hemos ordenado. Las que suponen el 25% de las que menos cobran, lo hemos llamado renta baja, renta media baja, renta media alta, y los que más cobran, renta alta. Y hemos diferenciado, discriminado esas 4 zonas. ¿Vale? Por lo tanto, yo ahora ya no te pregunto, yo te pregunto dónde vives. Vale, tú vives en tal zona, ¿vale? Pues esta zona pertenece al nivel de renta más alto. Fantástico. Y lo que hemos hecho es, con datos reales, calcular esas tablas de mortalidad. Lógicamente es un proyecto, es un proyecto muy largo y nos ha llevado 2 años, pero lo hemos conseguido y hemos calculado tablas de mortalidad por niveles de renta. ¿Vale? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son no fantásticos, fantásticos, depende de dónde vivas, fantásticos depende, pero son sorprendentes. Vamos a ello. Ahí tenéis voy a intentar explicar la tabla, porque la tabla, pues bueno, es más compleja de lo que parece. Tenemos ahí en la primera fila la base actual, es decir, es el escenario sin tener en cuenta los niveles de renta, sin tener en cuenta los niveles donde vives, es decir, ¿veis? Los 277 euros, la prima de recibo. Lo acabo de calcular hace unos segunditos, ¿veis? 233, 255. Bueno, pues todos estos valores los tenéis en la primera columna. La base, la actual. Y entonces lo que he hecho ha sido calcular ese mismo producto en las 4 zonas distintas. Vamos a fijarnos solo en la fila que determina la prima de recibo. Fijaros, si bien la base es 277, si te incluyo la zona de residencia, tendrías que pagar, si vives en zonas de nivel de renta bajo, 323 euros. Si vives en niveles de renta medio bajos, 292. Fíjate, si vives en niveles de renta medio altos, 267, y en niveles de renta altos 228. Por lo tanto, podemos coger 2 hombres de 20 años, en este caso 2 hombres de 40 años, uno que viva en el nivel de renta bajo y otro que vive en nivel de renta alto. Pues el del nivel de renta alto debería de pagar 90 euros menos. ¿Por qué? Porque su probabilidad de fallecimiento es menor. ¿Vale? En caso si no lo tengo en cuenta, si no introduzco la zona geográfica, todos pagan 277 euros. ¿Vale? ¿Veis? El nivel de renta como factor discriminador. Y ahí abajo de todo tenéis las diferencias sobre el base. Es decir,
Los que viven en zonas de bajo deberían de pagar un 16,76% más y los que viven en niveles de renta altos un 17,78%. Lógicamente esto es un ejemplo, depende, va variando un poco las diferencias por edades, aunque las edades son un poco estables en ese sentido. Por lo tanto, la introducción de esta nueva variable en la tarificación de seguros de vida me permite discriminar, segmentar mejor mi cartera. ¿Vale? ¿No? ¿No? ¿Dudas? ¿Dudas en este aspecto? Os animo enormemente, enormemente a realizarlo. Estamos ya finalizando, estamos ya justamente en el periodo de 30 minutos y entramos ya en las conclusiones. Muy bien, pues es muy importante por concluir y lo que hemos aprendido, fijaros, en poco más de 30 minutos hemos aprendido cosas muy interesantes. En la tarificación de los seguros de vida necesitamos calcular una tabla de mortalidad que me permita medir la incidencia de la mortalidad en ese colectivo de hombres, de mujeres, de un país, de una región, de una cartera de seguros, de unos niveles de renta en concretos. ¿Vale? Es decir, el cálculo de los seguros de vida se sustenta sobre las tablas de mortalidad. Cada país tiene las suyas propias. Es decir, en el país donde vivís tendréis vuestras propias tablas de mortalidad. Son tablas oficiales. Es decir, ¿dónde las encuentro? Pues si quieres tablas de mortalidad de población general, tendrás que irte al Instituto Nacional de Estadística de tu país. Y si quieres tablas de mortalidad de las compañías aseguradoras, pues tendrás que irte al regulador asegurador de tu país, es decir, el regulador que regula los seguros en tu país. Las tablas de mortalidad están estructuradas siempre por dos variables y las variables clásicas siempre es por edad y por sexo. Además, por edad está por filas. En Europa está prohibido la utilización del sexo desde la sentencia. La sentencia nació en el año 2012 y desde hace 12 años nosotros no podemos discriminar por sexos. Y hemos introducido en este webinar como ejemplo una nueva variable que es el nivel de renta y que cobra una especial importancia. ¿Por qué? Porque hemos visto diferencias respecto a la base de un 17%, incluso entre ellas pues aproximadamente, pues claro, hemos visto respecto de la base, pero si calculamos la diferencia entre 323 y 228, estamos hablando de casi un 50, estamos hablando de un 40 o cercanos a un 40%. Por lo tanto, muy, muy, muy importante incluir esta parte. ¿Vale? Y bueno, por mi parte, nada más. Estoy viendo que están ya lanzándose preguntas muy, muy, muy interesantes. Me voy a ir al apartado de preguntas. Tengo dos pantallas. Si veis que me dirijo, o sea, si veis que cambio mi mirada al otro lado, no es que os estoy dando la espalda, sino que estoy leyendo las preguntas en la otra pantalla. Pues bueno, vamos a entrar en el apartado, pues por supuesto, muchísimas gracias por esta primera parte de atención. Vámonos a la parte de preguntas, de question and answer, ¿no? Es decir, nos preguntaron, nos dicen, ¿los contratos colectivos se podrían nivelar las primas? A ver si me da. De modo que salgan favorecidos los que comúnmente pagarían más. ¿Vale? A ver, es una grandísima pregunta. En los contratos colectivos, realmente aquí hay que ver un poco qué es justo o qué no es injusto. Y aquí entramos en un debate que voy perfectamente a abrir y si alguno está en desacuerdo que me lo diga. Y os voy a dar los dos puntos de vista. Por lo tanto, o estás de acuerdo en uno o estás de acuerdo en otro. Mirad, imaginaros que yo soy el pobre, ¿no? El que tiene menos nivel de renta. Y dice, la perspectiva de esta persona puede ser. Y esto va, Aaron, relacionado con tu pregunta, es decir, dentro de los colectivos también los más favorecidos contra los menos favorecidos. Entonces dices, bueno, yo soy el que menos renta tengo y encima que soy el que menos renta tengo, encima soy el que más pago. Esto es injusto. ¿Veis una perspectiva? Bien, yo la entiendo, la puedo entender. Me voy contra la otra perspectiva. Me voy a poner en la posición del que tiene más renta. A ver, yo tengo más renta y mi probabilidad de fallecimiento es más baja. ¿Por qué tengo que pagar yo lo mismo que otra persona que tiene una probabilidad de fallecimiento más alta? Es un poco lo que pasa ahora con mujeres y hombres, ¿no? La mujer puede decir, a ver, si mi probabilidad de fallecimiento es la mitad, en Europa, ¿eh? Si mi probabilidad de fallecimiento es la mitad, ¿por qué tengo que pagar lo mismo que el hombre? Tendré que pagar la mitad.
Entonces, bueno, nos encontramos en esa tesitura, es decir, desde dos puntos de vista son completamente comprensibles. Por lo tanto, muchas veces, Aarón, en los colectivos todas las personas pagan igual. Entonces, ¿qué pasa en muchos colectivos? Pues que, por ejemplo, la gente joven se queja. ¿Por qué? Porque estás subvencionando a la gente mayor. Porque la gente mayor tendría que pagar más y la gente joven tendría que pagar menos. En cambio, como dice Aarón, todo el mundo paga lo mismo, por lo tanto, es una especie de lo que tú dices, es decir, unos compensan a los otros. Los más jóvenes pagan el exceso de los más mayores. Hay unos tipos de productos que se llaman productos de prima nivelada. Pero dentro de un colectivo, en vez de dentro de un colectivo, es sobre ti mismo. Si la mortalidad va creciendo, pues tú lo que haces es nivelar la prima, nivelar el riesgo. Al principio pagas más de tu riesgo y luego pagas menos. Va un poco en ese tal. Uy, cuántas preguntas muy, muy interesantes. Me voy con Silvia. Dice, en mi país todos los meses varían las cuotas mensuales. ¿Por qué? No debería, Silvia. No debería. O no debería haber, habrá que un poco, no me has comentado tu país, pero habría que ver un poco el país, la legislación. Lo normal es, a ver, la mortalidad evoluciona de manera suave y continua a lo largo del tiempo. Por lo tanto, las primas deberían de ser las mismas todos los meses, no debería de variar tanto. Ahí habrá que ver un poco temas de inflación, si hay mucha inflación en el país donde estás, donde resides, o bueno, habrá que ver un poco el histórico y habrá que ver un poco el tema legal. Pero no es habitual en Europa, por ejemplo, no es habitual que las primas varían cada mes. Tú contratas un producto y todos los meses pagas lo mismo y cuando cambias de año pagas a la probabilidad, porque cuando pasas de año, cambias de año, tienes un año más. Al tener un año más, tu probabilidad de fallecimiento ha subido. Por lo tanto, lo que hace la curva es tú pagas 12 meses lo mismo, luego sube. 12 meses lo mismo, luego sube. Es como una especie de escalón, ¿vale? Pero no todos los meses de manera lineal. No, esto no, al menos en Europa no ocurre. Yo sé de algún país latinoamericano, no sé si es tu caso, pero sí que sé de algún país latinoamericano que esto ocurre. Creo que es por un tema legislativo, ¿vale? Pero no debería, no debería, no debería. Más preguntas que las hay, ¿vale? Vale, un segundo. Nos pregunta José Mauricio, la verdad es que es una pregunta tremendamente interesante. Dice, la voy a leer textualmente. Muchas veces yo la modifico un poco para contextualizarla, pero me parece tan chula. La voy a leer. Dice, una compañía de seguros podría ofrecer tarifas personalizadas a sus clientes si utilizase modelos de mortalidad personalizados. Es decir, que cada cliente pague el precio justo por el riesgo personal y único que este cliente representa. Eso sería lo ideal, Mauricio. Eso sería lo ideal 100%. ¿Cuál es el problema? Eso está perfecto y ojalá fuera así. El problema es que una cosa es generalizar tanto que todo el mundo pague lo mismo, excepto por edades, y la otra cosa es personalizar el producto 100% a cada persona. Eso es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque necesitarías calcular una tabla de mortalidad para cada persona. Y dentro del cálculo de las tablas de mortalidad requieren experiencia en la obtención de los datos. Y para calcular una tabla de mortalidad necesitas muchos datos para calcularla. Por lo tanto, datos homogéneos. Si tú eres una única persona, con una única persona no se puede calcular una tabla de mortalidad. Pero lo que sí que se puede hacer es incluir factores de mejora o de empeoramiento, pues por ejemplo, como hemos visto, si vives en una zona geográfica pues, de nivel adquisitivo alto, pues esto, pues este es el precio más bajo. O no lo sé, si vives en una zona climática donde el tiempo es una variable, donde es un clima estable todo el año y no hay olas de frío, no hay olas de calor, pues si tú vives en esa zona, un descuento. O al contrario, si vives en una zona con olas de calor muy altas y con olas de calor con olas de frío muy altas, pues te penalizamos porque tu riesgo es más alto. Por lo tanto, es un mix.
Ojalá se pudieran hacer tablas de mortalidad personalizadas, pero es imposible porque requiere un tamaño muy grande de datos. ¿Qué se hace? Se intenta, en la medida de lo posible, ajustar, es decir, hacer factores de mejora o de empeoramiento en función de la tabla de mortalidad. ¿Más preguntas? ¿Las hay? Vamos a ellas. Vale, nos dicen, efectivamente, nos dicen, ya nos han especificado que en Chile las tablas de las primas cambian todos los meses, pero es por un tema de inflación. ¿Vale? Es simplemente por un tema de inflación, para que se mitigue el riesgo de inflación. Vale, perfecto. Pero a efectos de cobertura, tú siempre estás igualmente cubierto. ¿Vale? Porque si tú pagabas de precio este precio y ahora pagas este, pero con este precio consigues lo mismo que con el anterior, las subidas de precios solo están atribuidas por la inflación. ¿Vale? En España, es verdad, nosotros venimos de inflaciones en España muy altas. En España una inflación del 7% anual es una inflación muy, muy alta. Y venimos de inflación, ahora está la inflación en casi el 2%. Sigue siendo así un poco alta, pero bueno, ya está controlada. Por eso en España es más estable, pero en países donde la inflación sea más elevada, lo que comenta una persona, pues sí que tiene todo el sentido del mundo, que se vayan mes a mes actualizando, pero se actualizan única y exclusivamente por la inflación, por el riesgo, la probabilidad no incrementa todos los meses, tiene un comportamiento suave y continuado a lo largo del tiempo. Bueno, pues yo creo que hemos cubierto, no sé si hay alguna otra pregunta. No veo más preguntas porque ha habido dos o tres más, las he aglutinado dentro de, las he respondido algunas de ellas en bloque. No, no sé si hay alguna otra pregunta. Pues bueno, hemos dicho 30 minutos de exposición, que hemos estado 31, y hemos dicho 15 minutos de preguntas, hemos estado 11, bueno, 11, 12. Bueno, pues fantástico en términos de tiempo y en términos de tiempo y en términos de programación. Muchas gracias, están felicitando por la exposición. Muchísimas gracias de verdad por haber asistido. Recordar que sin vuestra presencia este tipo de webinars no sería posible. Hoy he traído un tema, creerme, muy interesante. Es verdad que hemos tenido 30 minutos, pero el cálculo de las tablas de mortalidad a nivel de zonas geográficas nos ha llevado un proyecto de unos 2 años. Han participado varias universidades en España y bueno, se han obtenido resultados muy interesantes. ¿Vale? Y a partir de ahí seguiremos trabajando y seguiremos en la medida de lo que podamos traer las mayores novedades a nuestro webinar. Agradecer enormemente también a EAL de Business School por haberme invitado, porque siempre cuenta conmigo para este tipo de webinars. Espero, bueno, que haya sido de verdad de vuestro agrado. Hemos pasado 45 minutos, creo que muy interesantes a nivel de tarificación de seguros de vida. Solo me queda daros las gracias por haber asistido y os veo, como siempre, en el próximo webinar. Un saludo a todos.